La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Todos los seres vivos estamos formados por células, y al hablar de células existen dos tipos, procariotas y eucariotas. Las principales características son: las células procariotas son las células más primitivas, ya que los primeros seres vivos que existieron en el planeta estaban compuestas por este tipo de célula. Son muy simples y pequeñas, con un tamaño aproximado entre 1 a 10 micras. Su característica principal es que no tienen organelos y por lo tanto no tienen núcleo, y el ADN se encuentra disperso por todo el interior de la célula y es de forma circular. Este tipo de células se encuentran en organismos unicelulares como las bacterias y poseen flagelos muy sencillos, que es como una especie de látigo que le permite impulsarse y moverse. Las células eucariotas son células evolucionadas, muy complejas y de un tamaño mayor entre 10 y 100 micras. Tienen distintos organelos, entre ellos un núcleo donde se encuentra en su interior el ADN, que es de forma lineal. También algunas células de este tipo llegan a tener flagelos, como son los espermatozoides, pero sus flagelos son mucho más complejos. Este tipo de células se encuentran en distintos seres vivos como las plantas y los animales, y por lo tanto las células eucariotas se dividen en dos: células animales y vegetales. Una de las diferencias más notables entre ambas células es que las células vegetales tienen estructuras que las células animales no tienen, como una pared celular que le brinda rigidez a las plantas. Poseen una vacuola de gran tamaño para almacenar sustancias, además de cloroplastos y clorofila para captar la luz del sol y realizar el proceso de la fotosíntesis. Partes de la célula eucariota. La estructura de la célula eucariota funciona como un complejo mecanismo en la que todos los componentes están coordinados. En su interior contiene varios organelos con funciones repartidas. Algunos son fábricas, paqueterías, procesadores o excretores. Tales organelos celulares y por ende partes de la célula eucariota son los siguientes: núcleo. En este organelo se almacena la información genética empaquetada para que ocupe el menor espacio posible, pero aún conservando una gran cantidad de información. Aquí sucede la síntesis de ARN. Pared celular. No todas las células eucariotas la tienen. Por ejemplo, carecen de ella las células animales. Más adelante veremos detalles sobre esto. Quienes sí la tienen la usan para tener soporte, delimitarse del exterior e intercambiar componentes con él, como por ejemplo ocurre en la regulación osmótica. Ribosomas. Ellos sintetizan a las proteínas, enviándolas cuando están listas hacia el citoplasma. Está formado por 60% proteínas y 40% ARN.
Citoplasma es la zona donde se disponen todos los organelos. Tiene un citoesqueleto de microtúbulos que acomodan a cada uno de ellos. El líquido que llena el citoplasma se denomina citosol y se compone de iones, glucosa, aminoácidos, entre muchas moléculas más. Mitocondria. Por dentro tiene múltiples pliegues de la membrana llamados crestas para aumentar la superficie, donde se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones, proceso necesario en la respiración. Retículo endoplasmático rugoso. Es un organelo con muchos pliegues y recubierto por ribosomas. Se encuentra junto al núcleo celular. Retículo endoplasmático liso, similar al anterior, pero carece de ribosomas, por lo tanto su función es diferente. Aparato de Golgi. Consta de sacos aplanados. Lisosomas son vesículas que contienen diferentes moléculas. Peroxisomas también son pequeñas vesículas, pero estas contienen enzimas específicas para producir agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. Centriolos son ejes que se forman cuando es hora de completar la meiosis y que los cromosomas puedan acomodarse sobre ellos. Y por último tenemos las prolongaciones adicionales, que pueden presentar cilíos o flagelos, que son células con prolongaciones para movilizarse o capturar partículas. Vamos a ver las funciones de la célula eucariota. Las partes que acabamos de revisar son las que llevan a cabo las funciones propias de la célula eucariota. La principal función es mantener al organismo con vida. Para hacerlo, todas las funciones deben completarse y tales funciones son las siguientes. Respiración ocurre dentro de la mitocondria y mediante este proceso se produce la energía necesaria para los demás procesos. Síntesis de proteínas. Esto ocurre gracias a los ribosomas que están insertos en el retículo endoplasmático rugoso. Síntesis de lípidos y eliminación de toxinas. Para mantener a la célula funcional requiere de un sistema que elimine las moléculas que se fabrican como residuo y que pueden ser potencialmente peligrosas. Esto ocurre en el retículo endoplasmático liso. Transporte de productos fabricados. Los productos que resulta del retículo endoplasmático rugoso y son desplazados por el aparato de Golgi. Él los empaqueta en vesículas fáciles de transportar. Procesar moléculas. Ocurre dentro de los lisosomas y en los peroxisomas. Estos últimos se especializan en descomponer el peróxido de hidrógeno resultante de la oxidación. Expresar genes. Todos los genes que codifican la información genética de los individuos está almacenada dentro del núcleo celular. Por lo tanto, es aquí donde se lleva este importante proceso, además de la traducción y transcripción, pasos intermedios de este proceso.